Hola, ¿qué tal? Esto es Historia de la Música en el Mundo, y en este video les hablaremos sobre las antiguas civilizaciones. Mi nombre es Regina. Y mi nombre es Miguel. Vamos a comenzar. La música occidental de la antigüedad tiene sus bases en la cultura griega. Esta civilización es de las que más evidencia ha dejado. Esta civilización poseía un territorio que abarcaba parte de Asia Menor, el sur de Italia y colonias alrededor del Mediterráneo y el Mar Negro. La cultura musical griega del último milenio antes de nuestra era, sobre cuyas particularidades estamos más ampliamente informados por numerosos documentos, constituye el límite entre una práctica musical prehistórico-primitiva, mágica o religiosa, y otra moderna, autónoma. En las fábulas de la época griega, la música emana de un poder milagroso, de efecto mágico. Sin embargo, durante el ciclo de la civilización, esa fuerza mágica parece desvanecerse lentamente hacia un pasado de lejanía fabulosa. Es entonces que el ser humano comienza a tener conciencia sobre el poder de la música y comienza a dirigirla a su voluntad y a usarla a su conveniencia. Así se produce el florecimiento de la música griega en la última mitad del siglo V antes de nuestra era, con su concepción clásica sobre la música. En el periodo de David y Salomón, cerca del 1000 antes de nuestra era, se incorporaron instrumentos extranjeros, surgidos en Egipto después de 1500 antes de nuestra era, tales como arpas, cítaras, oboes, címbalos y sistros. Los instrumentos más importantes fueron el aulos, la lira y la cítara. El aulos era utilizado para el culto a Dionisio, dios de la fertilidad y el vino. Aprender a tocar la lira era parte esencial de la educación en Atenas. Era utilizada para acompañar danza, canto o poesía. Este instrumento se asocia con Apolo, dios de la luz y aprendizaje. La cítara se utilizaba en ceremonias sagradas y en el teatro, de igual manera que el aulos fue utilizada como instrumento solista desde el siglo VI antes de nuestra era. Los concursos de intérpretes de estos dos instrumentos se volvieron más populares después del siglo V antes de nuestra era. Esto hizo que aumentara la cantidad de personas que los interpretaban. La música comenzó a ser más compleja, independiente y extravagante. El instrumento nacional de la antigua Grecia fue la cítara y está emparentada con las arpas. Proviene de la lira. Este instrumento, debido a su sonoridad suave, fue considerado como el medio de expresión favorito para las emociones mesuradas del ánimo y de carácter sereno. El aulos fue utilizado como expresión de las emociones apasionadas. La música como algo interpretado era llamada melos, de ahí el origen de la palabra melodía. Esta estaba muy relacionada con la poesía, y es por eso que los filósofos utilizaban las mismas palabras para referirse a la poesía que para hablar sobre música. Esta relación tan estrecha también se daba en la práctica, pues la poesía lírica era cantada y acompañada por un instrumento. Se piensa que su música era monódica. Esto quiere decir que solo tenían una melodía y todas las voces cantaban la misma.
Además, se basaban en estructuras sonoras y rítmicas preestablecidas. Arístides Quintiliano fue un teórico musical griego. No se sabe exactamente entre qué años vivió. Él escribió un tratado titulado Sobre la música, en el cual se habla de un sistema de escritura musical utilizando el alfabeto griego. Esto se comprueba en los vestigios arqueológicos que han sido encontrados. El epitafio de Cícilo es de las composiciones musicales más antiguas de las que se tiene registro. Es una inscripción griega en una columna de mármol que data del siglo I de nuestra era. Fue encontrada sobre la tumba de Euterpe, la esposa de Cícilo. Contiene lo que parece ser el sistema de notación musical del que habla Arístides, pues hay letras del alfabeto sobre el texto junto con líneas y puntos que parecen indicar la duración de las notas. Gracias a que lograron conservarse escritos griegos, tenemos un amplio conocimiento sobre su pensamiento musical. Estos textos pueden dividirse en dos clases: los que describen a la música, su naturaleza, sus propósitos, así como sus efectos, y los escritos que hoy conocemos como de teoría musical. El sistema musical griego utilizaba 2 octavas, pero su escala la usaban de forma descendente, al contrario a como nosotros acostumbramos actualmente. Era una escala diatónica con 7 notas. Esto quiere decir que cada sonido está separado por intervalos de segundas mayores o menores. Un intervalo es la distancia que hay entre 2 notas. Estos se miden en tonos y semitonos. Una escala mayor tiene 12 semitonos o 6 tonos. Entre cada nota de la escala mayor hay un semitono o un tono de diferencia. De do a re, un tono. De re a mi, un tono. De mi a fa, medio tono o un semitono. De fa a sol, un tono. De sol a la, un tono. De la a si, un tono. Y de si a do, medio tono o un semitono. Esto hace que se escuche una diferencia entre los sonidos en la escala de do mayor. Pero los intervalos no solo pueden ser de segundas como los que se escuchan en una escala diatónica. Es cuestión de ver 2 notas que están una enseguida de la otra y contar cuántas notas se encuentran entre ellas. Así es como se nombra un intervalo. Pero para ser más específicos al nombrar un intervalo, también se debe de decir qué tipo de intervalo es. Existen mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos. Esto depende de cuántos tonos o semitonos tengan entre cada nota. Sigamos con los griegos. Su escala entonces era diatónica, pero tenían varias, nombradas según antiguas provincias griegas y basados en las 4 cuerdas de la lira. Estas son a las que actualmente llamamos como modos griegos. Utilizaban el tetracordo, que es la sucesión de 4 notas descendientes, creando un intervalo de cuarta entre la primera y la última nota. Ellos unían 2 tetracordos descendientes para establecer cada modo. Tenemos el dórico, que comienza y termina en la nota mi, frigio en la nota re, lidio basándose en do y mixolidio en el si. Cada modo tenía su hipo, que se obtenía invirtiendo los tetracordos, pasando el tetracordo grave al agudo y el agudo al grave, agregando una nota al final para completar la octava. La nota más grave de la escala era llamada proslambanomenos. También cada modo tenía una relación con algo: el dórico con el valor y la cítara. El frigio era considerado apasionado o entusiasta, típico del instrumento aulos. El modo de la gracia era el lidio, mientras que el mixolidio era el de la queja. Hipodórico de la caballerosidad, hipofrigio de lo erótico y el hipolidio de lo dionisíaco. Hoy en día los modos griegos se siguen utilizando, pero se fueron modificando con el pasar de los siglos. La antigua Roma
Comienza como pequeños pueblos en el siglo VIII antes de nuestra era, pero con el pasar del tiempo crece hasta llegar a conquistar la civilización griega. Fue la influencia griega la que predominó sobre el pueblo romano. De ellos tomaron su saber y concepción de la ciencia, el arte, la política, la filosofía y la educación. En esta civilización no se dieron grandes cambios o innovaciones, puesto que fueron pocas las cosas que modificaron después de empezar a utilizar los saberes de la antigua Grecia. La mayoría de la concepción que tenían sobre la música era algo heredado de Grecia, por lo tanto también conservan la teoría musical griega y continúan hablando y aportando textos sobre esta en obras de hombres como Ptolomeo o Plutarco en el siglo II de nuestra era, y posteriormente con los tratados del filósofo Boecio titulados de música, los cuales se convierten siglos después en la base de la música en la Edad Media. Los romanos dejaron gran cantidad de registros en imágenes e instrumentos, pero no se tienen composiciones de aquella época y se sabe menos que de la antigua Grecia. La música continuó siendo monofónica y relacionada a la poesía. Sin embargo, se comenzaron a usar agrupaciones musicales más grandes, como coros con un gran número de cantantes y grupos de instrumentos de viento con una mayor cantidad de intérpretes. Otro cambio que sufrió la música fue que poco a poco dejó de ser considerada un medio constructivo y estimulante. Pasó a ser un poco más un elemento recreativo y de goce. Quizá porque pasó a ser una actividad más relacionada a los esclavos, pues fueron los esclavos griegos quienes transmitieron sus conocimientos a los romanos. Los instrumentos musicales romanos también tienen una clara influencia griega, pero también egipcia y mesopotámica. Por ejemplo, la tibia era el aulos romano. Se utilizaba en ceremonias religiosas, militares y en representaciones teatrales. La tuba era la trompeta larga y de igual manera se usaba en ceremonias religiosas y militares. El corno fue otro instrumento. Era un gran corno en forma de G. Durante el Imperio Romano llega traído desde Alejandría en el siglo III antes de nuestra era el órgano, y este llegó a ser uno de los instrumentos más importantes. Estos funcionaban mediante la presión del agua. También la flauta de pan, las liras, arpas, sistros y diversos instrumentos de percusión fueron de gran importancia. A pesar de esto, la educación musical siguió siendo importante. Así como Aristóteles y Platón la consideraban de gran importancia, Cicerón y Quintiliano respaldaron esta visión. Esperamos que esta serie de videos haya sido de su agrado. Hasta la próxima.